Tienes un tumor en el ovario, menos del 20% de probabilidad. Las palabras del doctor destruyeron mi mundo en segundos. Tenía apenas 24 años y toda la vida por delante. Pero esa noche, en el silencio frío del hospital, mientras Miguel dormía agotado a mi lado, tomé la decisión más importante de mi vida. Tomé papel y pluma y escribí 7 deseos antes de partir. Y esos fueron los 7 deseos que lo cambiaron todo. Basado en hechos reales, por motivos de privacidad, nombres, lugares y algunos sucesos han sido modificados. Nunca imaginé que un simple hot dog cambiaría mi vida para siempre. Pero así fue. Ahí estaba yo, Sofía Mendoza, con 23 años y a punto de terminar mi carrera de administración de empresas en la UNAM, parada en la fila de un carrito de tacos y hot dogs afuera de la facultad, sin saber que el chico que estaba detrás de mí se convertiría en mi razón de vivir, y también en mi razón de aprender a morir con dignidad. Era un viernes de octubre, uno de esos días perfectos en Ciudad de México, donde el cielo se pinta de azul intenso y el aire fresco te acaricia la cara. Yo estaba con mi mejor amiga Carla, riéndonos de algo que ya ni recuerdo, cuando escuché una voz masculina detrás de nosotras, haciendo un chiste sobre cuánto tiempo llevábamos esperando. Me volteé y ahí estaba él, Miguel Ángel Torres, ojos color café oscuro, sonrisa que iluminaba hasta el día más gris, y ese look despreocupado de estudiante de arquitectura con su libreta bajo el brazo llena de bocetos y planos. Iba acompañado de su amigo Roberto, y los 4 terminamos sentándonos en la misma mesa de plástico junto al estacionamiento. Lo que pasó después fue tan cursi que me da pena hasta contarlo, pero es la verdad. Cuando mordí mi hot dog, un poco de la salsa verde que tanto me encantaba se quedó en la comisura de mis labios. Miguel, sin pensarlo 2 veces, tomó una servilleta y con una suavidad que me quitó el aliento, me limpió. Nuestros ojos se encontraron por primera vez en ese momento, y juro que sentí algo que nunca había sentido antes. Una corriente eléctrica que me recorrió desde la punta de los dedos hasta el último rincón de mi alma. Carla y Roberto se dieron cuenta inmediatamente y empezaron a molestarnos de esa forma en que solo los verdaderos amigos pueden hacerlo. Pero el karma llegó rápido. Miguel se rió tanto de mi situación con la salsa, que cuando sonrió abiertamente, todos vimos que tenía un pedazo de elote atorado entre los dientes. La mesa explotó en carcajadas, y él, lejos de avergonzarse, se rió aún más fuerte que todos nosotros. Desde ese día, algo cambió. Intercambiamos números de teléfono antes de despedirnos, y lo que empezó como mensajes casuales sobre tareas y proyectos finales, rápidamente se convirtió en conversaciones que duraban hasta la madrugada. Hablábamos de todo, de nuestros sueños, de nuestros miedos, de cómo veíamos el mundo. Miguel quería diseñar viviendas sustentables para comunidades marginadas. Yo soñaba con tener mi propia empresa y emplear a mujeres que necesitaran una segunda oportunidad. Éramos diferentes, pero al mismo tiempo, éramos exactamente lo que el otro necesitaba. Los meses volaron como hojas llevadas por el viento. Entre exámenes finales, noches de desvelo estudiando y cafés interminables en la biblioteca, nuestra amistad se profundizaba cada día más. Pero ninguno de los dos se atrevía a dar el siguiente paso. Yo tenía miedo de arruinar lo que teníamos. Él me confesaría después que pensaba lo mismo. Pero el destino, o quizás Dios, tenía otros planes para nosotros. Mi ceremonia de graduación sería en diciembre, una semana antes de la de Miguel. Cuando llegó la invitación oficial a mi casa en la colonia Roma, lo primero que hice fue marcarle. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Vendrías a mi graduación?, le pregunté, tratando de sonar casual pero fallando miserablemente. Hubo un silencio al otro lado de la línea, que me pareció eterno. Luego escuché su risa, esa risa que ya me hacía sentir en casa. ¿Crees que me la perdería? Claro que voy, Sophie. La noche de mi graduación, el salón de eventos del Hotel Majestic estaba lleno de familias orgullosas, estudiantes emocionados y el aroma de las rosas blancas que decoraban cada mesa. Yo llevaba un vestido azul marino que mi mamá había mandado hacer especialmente para la ocasión. Había pasado horas arreglándome, aunque me decía a mí misma que no era por Miguel. Pero estaba mintiendo. Todo era por él. Cuando lo vi llegar, vestido con un traje gris que lo hacía ver mayor y más guapo de lo que ya era, con un ramo de girasoles, mis flores favoritas, algo dentro de mí se quebró. En el buen sentido. Era como si todas las defensas que había construido alrededor de mi corazón se derrumbaran de golpe. Bailamos toda la noche. Primero las piezas formales con nuestras familias, luego las canciones románticas que el DJ ponía estratégicamente para las parejas.
Y cuando sonó Bésame mucho, en una versión moderna que mezclaba lo tradicional con lo contemporáneo, Miguel me tomó de la mano y me llevó hacia la terraza del hotel. Desde ahí arriba podíamos ver toda la Ciudad de México iluminada. El Palacio de Bellas Artes brillaba a lo lejos como una joya. Las luces de los coches creaban ríos de color rojo y blanco en las avenidas. El aire fresco de diciembre nos acariciaba la cara, y yo temblaba, aunque no sé si era por el frío o por lo que sentía que estaba a punto de pasar. «Sofía», dijo Miguel, tomando mi cara entre sus manos con una ternura que me hizo llorar antes de que siquiera terminara de hablar. «Desde ese día en el carrito de hot dogs, no he dejado de pensar en ti ni un solo momento. Intenté convencerme de que éramos solo amigos, pero estaría mintiéndome a mí mismo. Estoy completamente enamorado de ti». No lo dejé terminar. Lo besé. Fue el tipo de beso que lees en las novelas románticas o ves en las películas. El tipo de beso que te hace creer en el amor verdadero, en las almas gemelas, en que existe una persona perfecta para ti en este mundo caótico. Un beso que sabía a promesas, a futuros compartidos, a para siempre. Una semana después, el día de su graduación en la Facultad de Arquitectura, Miguel me presentó a todos sus amigos y familiares como su novia. Su mamá, la señora Elena, me abrazó como si me conociera de toda la vida. Su papá, don Arturo, me dio la bienvenida a la familia con una sonrisa orgullosa, y yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. El primer año después de la graduación fue como un sueño. Los dos conseguimos trabajos increíbles. Yo entré a trabajar en una empresa de consultoría en Polanco, y Miguel fue contratado por un despacho de arquitectos sustentables en Santa Fe. Nos veíamos todos los días después del trabajo, cenábamos juntos, planeábamos nuestro futuro, hablábamos de casarnos, de tener hijos, de envejecer juntos. La vida era perfecta, demasiado perfecta quizás. Debía haberlo sabido, debía haber prestado atención a las señales. Pero cuando eres joven y estás enamorada, te crees invencible, crees que nada malo puede tocarte. Los dolores empezaron sutilmente durante nuestro segundo año de noviazgo. Primero pensé que era por el estrés del trabajo. Luego pensé que era mi periodo que se estaba volviendo más intenso. Ignoré las molestias en mi vientre bajo, las punzadas que venían y se iban. Tomaba un par de pastillas y seguía con mi vida. Pero Miguel notó que algo no estaba bien. Me conocía mejor de lo que yo misma me conocía. «Mi amor, esto no es normal», me dijo una noche mientras cenábamos tacos de carnitas en nuestro lugar favorito en la colonia Condesa. «Ya llevas semanas quejándote. Tienes que ir al médico». «Estoy bien», insistí, aunque la verdad es que en ese momento sentía una punzada particularmente fuerte que casi me hace soltar el taco. «Es solo estrés. El cierre del trimestre en la oficina siempre es así». «Sofía Mendoza», dijo con esa voz firme pero amorosa que usaba cuando se ponía serio, «no voy a dejar que ignores esto. Mañana mismo pides cita con el doctor, o yo mismo la pido por ti». Algo en su tono me hizo reaccionar. Quizás fue el miedo que vi en sus ojos. Quizás fue que en el fondo yo también estaba asustada. Al día siguiente, llamé a mi médico familiar, el doctor Ramírez, que me había atendido desde que era niña en su consultorio cerca del Metro Insurgentes. Los exámenes básicos se convirtieron en exámenes más complejos. La cara tranquila del doctor Ramírez se fue transformando en una máscara de preocupación profesional. «Necesito que veas a un especialista, Sofía», me dijo finalmente, después de revisar los resultados de mis estudios de sangre por tercera vez. «Hay algunas irregularidades que me preocupan. El miedo es algo curioso. Puedes ignorarlo por días, semanas, incluso meses, pero cuando finalmente te alcanza, te paraliza por completo». Recuerdo estar sentada en esa silla de plástico verde en el consultorio, con las paredes color beige que de repente me parecieron grises, escuchando palabras que mi cerebro se negaba a procesar. Especialista, irregularidades, estudios más profundos. Miguel estaba conmigo, sosteniendo mi mano tan fuerte que casi me cortaba la circulación, pero yo necesitaba esa presión. Era la única cosa real en un mundo que de repente se sentía completamente irreal. El oncólogo que nos recomendaron tenía su consultorio en el Hospital Ángeles del Pedregal. El doctor Héctor Valdés era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Pero también había bondad en ellos, una bondad cansada pero genuina. Los exámenes fueron invasivos, incómodos, aterradores. Resonancias magnéticas donde tenía que quedarme completamente inmóvil dentro de un túnel claustrofóbico, mientras la máquina hacía ruidos que sonaban como el fin del mundo.
Análisis de sangre donde me sacaron tantos tubos que perdí la cuenta. Biopsias que dolieron no solo físicamente, sino en lugares de mi alma que no sabía que existían. Y luego llegó el día de los resultados. Un martes lluvioso de abril. Afuera del hospital, la Ciudad de México estaba gris y mojada. La gente corría con paraguas tratando de llegar a sus destinos. El vendedor de elotes en la esquina seguía pregonando su mercancía a pesar del mal tiempo. La vida continuaba normal para todos los demás. Pero para mí, el mundo estaba a punto de detenerse. Cáncer de ovario, dijo el doctor Valdés, y esas 3 palabras cayeron sobre mí como una tonelada de ladrillos. Estadio avanzado. La buena noticia es que es operable. La mala noticia es que ya se ha extendido. Las probabilidades de remisión completa son complicadas. ¿Cuánto?, preguntó Miguel con una voz que no reconocí. Era como si alguien hubiera tomado a mi Miguel alegre y optimista y lo hubiera reemplazado con un extraño quebrado. Menos del 20%, respondió el doctor, y vi cómo intentaba suavizar el golpe, pero no había forma de hacer que esas palabras dolieran menos. Pero he visto milagros, chicos. He visto a pacientes con peores pronósticos vivir vidas largas y felices. No estoy diciendo que no haya esperanza, solo estoy siendo honesto sobre lo que enfrentamos. Salimos del consultorio como zombies. Caminamos por el estacionamiento del hospital sin rumbo fijo. La lluvia había parado, pero todo seguía mojado y gris. Me senté en una jardinera junto a la entrada de urgencias y lloré. Lloré como no había llorado en toda mi vida. Miguel me abrazó, y sentí sus propias lágrimas caer sobre mi cabello. Lloramos juntos, ahí en ese estacionamiento, rodeados de gente que entraba y salía del hospital, cada uno con sus propias tragedias y esperanzas. Pero algo extraño pasó en medio de ese llanto. Algo que no puedo explicar completamente. Sentí una paz. No era resignación. No era aceptación. Era algo más profundo. Era como si una voz silenciosa dentro de mí dijera: no estás sola. Nunca has estado sola. Y lo que viene, lo enfrentarás con gracia. Miguel, dije cuando finalmente pude hablar, mi voz ronca y quebrada. No voy a rendirme. Voy a luchar. Pero también voy a vivir. Si me quedan meses, semanas, o si Dios quiere años, voy a vivir cada momento con intensidad. Él me miró con esos ojos color café que amaba, ahora enrojecidos por el llanto, y asintió. Vamos a hacerlo juntos, mi amor. Todo. Lo que venga, lo enfrentamos juntos. A la mañana siguiente, a pesar del agotamiento emocional, a pesar del miedo que me carcomía por dentro, le pedí a Miguel que me llevara a misa. Necesitaba respuestas. Necesitaba consuelo. Necesitaba sentir que había algo más grande que mi pequeña y frágil vida humana. Fuimos a la Basílica de Guadalupe. Llegamos temprano, antes de que las multitudes de turistas y peregrinos llenaran el lugar. La luz de la mañana entraba por las ventanas creando patrones de colores en el suelo de mármol. El olor a incienso y velas llenaba el aire. Y ahí, frente a la imagen de la Virgen, sentí que algo dentro de mí se abría. El padre que daba la homilía ese día era un sacerdote joven, quizás de unos 40 años, con una voz clara y fuerte que resonaba en toda la basílica. Sus palabras parecían dirigidas específicamente a mí, aunque sé que eso es imposible. Habló sobre el sufrimiento, sobre cómo Dios no nos promete una vida sin dolor, pero sí promete estar con nosotros en medio del dolor. Habló sobre encontrar significado en el sufrimiento, sobre cómo nuestras pruebas pueden convertirse en testimonios que iluminen el camino de otros. Lloré durante toda la homilía. Miguel me sostenía la mano, pasándome pañuelos discretamente. Y cuando el padre habló sobre aprovechar cada día como si fuera un regalo, porque en realidad lo es, algo se iluminó en mi mente. Esa tarde me internaron en el Hospital Ángeles para empezar los preparativos para la primera ronda de quimioterapia. Mi habitación era pequeña pero luminosa, con una ventana que daba a un jardín interno donde podía ver algunos árboles y flores. Mamá había traído fotos de la familia para poner en las paredes. Mi hermano Daniel había mandado un arreglo de flores tan grande que apenas cabía en la mesita. ¿Y Miguel? Miguel simplemente se instaló en el sillón junto a mi cama como si fuera su nueva casa. Era de noche cuando la idea me llegó. Miguel estaba medio dormido en su sillón, con la boca ligeramente abierta, y ese look despeinado que lo hacía ver adorable. Las enfermeras habían terminado su ronda nocturna. El hospital estaba en esa quietud extraña que solo existe en las noches de los hospitales, donde todo parece suspendido entre la vida y la muerte. Miguel, susurré, y él se despertó inmediatamente, alerta. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien?
¿Necesitas algo? Necesito papel y pluma, dije, y algo en mi voz debió sonar diferente porque él no cuestionó nada. Solo buscó en su mochila hasta encontrar una libreta y un bolígrafo. Me senté en la cama, con las piernas cruzadas, y empecé a escribir. Miguel se acercó, curioso, y cuando vio lo que estaba haciendo, sonrió. Era una sonrisa triste, pero también había esperanza en ella. Una lista de deseos, dije, aunque era obvio. 7 cosas que quiero hacer antes de que mi tiempo aquí termine. No hables así, empezó Miguel, pero lo detuve con un beso suave. Mi amor, tenemos que ser realistas, pero también tenemos que ser optimistas. No sé cuánto tiempo me queda. Quizás meses, quizás años si los tratamientos funcionan. Pero lo que sí sé es que quiero vivir, realmente vivir. No solo existir, no solo sobrevivir los tratamientos. Quiero sentir que cada día importa. Y así, en esa habitación de hospital con sus paredes blancas y el sonido constante de las máquinas monitoreando mis signos vitales, escribí mi lista. 1. Pasar una noche acampando bajo las estrellas, lejos de las luces de la ciudad. 2. Aprender a cocinar un platillo gourmet con un chef profesional y preparárselo a Miguel. 3. Volar en globo aerostático al amanecer. 4. Hacer trabajo voluntario en el hospital, ayudar a otros enfermos. 5. Visitar una prisión y compartir mi testimonio. 6. Reconciliarme con mi papá, a quien no había visto en 10 años. 7. Casarme por la iglesia con el amor de mi vida. Cuando terminé de escribir, le mostré la lista a Miguel. Él la leyó despacio, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas nuevamente, pero esta vez había algo diferente. Había determinación. Había propósito. Lo vamos a hacer, dijo firmemente. Los 7. Cada uno de ellos. Te lo prometo, Sofía. Vamos a vivir más en los próximos meses de lo que la mayoría de la gente vive en toda una vida. Me abrazó, y yo me aferré a él como si fuera mi ancla en medio de una tormenta. Porque eso era exactamente lo que era. Mi ancla, mi hogar, mi razón para seguir luchando. Los tratamientos de quimioterapia empezaron 2 días después. No voy a mentir y decir que fue fácil. Fue el infierno. Las náuseas eran tan intensas que había días donde no podía ni tomar agua sin vomitar. Mi cabello, ese cabello largo y negro que siempre había sido mi orgullo, empezó a caerse en mechones. Las primeras veces que me bañaba y veía el desagüe lleno de mi propio cabello, lloraba. Pero después de un tiempo, decidí tomar el control de la situación. Rápame, le dije a Miguel una tarde de sábado, 3 semanas después de empezar el tratamiento. ¿Qué? Mi cabello se va a caer de todos modos. Prefiero decidir yo cuándo y cómo. Rápame. Quiero sentir que aún tengo control sobre algo. Así que ahí, en el baño de mi departamento en la Roma, Miguel me rapó la cabeza con la máquina de su papá. Lloré mientras lo hacía. Él también lloraba. Pero cuando terminó y me vi en el espejo, algo extraño sucedió. Me gustó lo que vi. No porque me viera hermosa, sino porque me veía fuerte. Me veía como una guerrera. Y eso era exactamente lo que necesitaba ser. Después de la 3ª semana de tratamiento, los doctores me dieron luz verde para tener algunos fines de semana libres si me sentía con fuerzas, y yo estaba decidida a aprovechar cada uno de ellos. Era hora de empezar con la lista. ¿Lista para la primera aventura?, me preguntó Miguel un viernes por la tarde, con esa sonrisa traviesa que no veía desde antes del diagnóstico. ¿De qué hablas? Empacaste ropa cómoda, botas para caminar y un suéter grueso. Este fin de semana vamos a acampar. Mi corazón dio un salto de emoción. El primer deseo de mi lista. Pasar una noche bajo las estrellas. Miguel había investigado durante semanas. Había buscado el lugar perfecto, lejos de la contaminación lumínica de la Ciudad de México, donde las estrellas brillaran como diamantes sobre terciopelo negro. Y lo encontró. Un sitio en las montañas de Hidalgo, cerca de Real del Monte, a unas 3 horas de la ciudad. Un lugar donde el silencio era tan profundo que podías escuchar los latidos de tu propio corazón. Salimos temprano ese sábado por la mañana. Yo llevaba puesta una pañoleta de colores brillantes que mamá me había comprado para cubrir mi cabeza rapada. Miguel había empacado todo: la carpa, los sacos de dormir, una estufa portátil, una hielera llena de comida, termos con café y chocolate caliente. Había planeado cada detalle con el cuidado de un arquitecto diseñando su obra maestra. El camino hacia las montañas fue hermoso. Dejamos atrás el caos de la ciudad, el smog, el ruido interminable.
A medida que subíamos por la carretera sinuosa, el aire se volvía más fresco y limpio. Podía ver los árboles de pino a los lados del camino, sus ramas moviéndose suavemente con el viento. Miguel puso mi playlist favorita, y cantamos juntos canciones de Café Tac by Zoe, desafinando gloriosamente pero sin importarnos. ¿Cómo te sientes?, me preguntó en algún punto del viaje, lanzándome una mirada rápida antes de volver a concentrarse en el camino. Libre, respondí, y era la verdad más pura que había dicho en semanas. Por primera vez desde el diagnóstico, me siento libre. Llegamos al lugar justo cuando el sol comenzaba su descenso. Era un claro en medio del bosque, rodeado de pinos enormes que parecían guardias antiguos protegiendo un secreto sagrado. Había un mirador natural a unos 100 metros, una formación rocosa desde donde podíamos ver todo el valle. La vista era tan impresionante que me quedé sin aliento. Literalmente. Miguel, susurré, porque hablar en voz alta en ese lugar parecía un sacrilegio. Es perfecto. Montamos la carpa juntos. Bueno, él la montó mientras yo lo distraía con besos y comentarios que lo hacían reír. No soy exactamente una experta en actividades al aire libre. Crecí en la ciudad. Mi idea de aventura siempre había sido probar un restaurante nuevo en la Condesa, pero estar ahí, con las manos llenas de tierra, el olor a pino llenando mis pulmones, el sonido de los pájaros despidiéndose del día, me hacía sentir más viva de lo que me había sentido en meses. Cuando el sol finalmente se ocultó detrás de las montañas, pintando el cielo de naranjas, rosas y púrpuras tan intensos que parecían irreales, Miguel encendió la estufa portátil y preparó chocolate caliente. Nos sentamos en el mirador, envueltos en una cobija gruesa que olía a lavanda porque mamá la había lavado antes de prestárnosla, y simplemente observamos cómo el día moría y la noche nacía. Mira, dijo Miguel señalando hacia arriba cuando la oscuridad finalmente cayó completamente. Las estrellas están saliendo. Y salieron, una por una, luego de a cientos, de a miles. Era como si alguien hubiera encendido millones de lucecitas en el cielo solo para nosotros. La Vía Láctea era visible, esa mancha lechosa de estrellas que nunca había visto tan claramente en mi vida. Podía distinguir constelaciones que había estudiado en la primaria, pero nunca había visto en realidad. Orión con su cinturón perfecto, la Osa Mayor, Venus brillando más que todas las demás. Miguel me abrazó por detrás, su barbilla descansando en mi hombro, y permanecimos así por horas. No hablábamos. No necesitábamos hablar. El universo estaba hablando por nosotros, recordándonos cuán pequeños éramos, cuán breve era nuestro tiempo aquí, pero también cuán infinitamente precioso. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esto?, dije finalmente, cuando el frío empezaba a calarnos los huesos a pesar de la cobija. Que estas estrellas han estado aquí por millones de años. Van a seguir aquí mucho después de que nosotros nos hayamos ido. Hay algo reconfortante en eso. Somos parte de algo mucho más grande. Miguel me besó la sien, y sentí humedad en mi cuello. Estaba llorando. Te amo, Sofía Mendoza. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Y yo a ti, Miguel Ángel Torres, en esta vida y en todas las que vengan después. Esa noche, acostados en nuestros sacos de dormir dentro de la carpa, con el sonido del viento susurrando entre los pinos y el conocimiento de que sobre nosotros brillaban millones de estrellas, hicimos el amor. Fue diferente a todas las otras veces. Fue sagrado. Fue una celebración de la vida en medio de la sombra de la muerte. Fue nuestra forma de decirle al universo que estábamos aquí, que éramos reales, que nuestro amor importaba. Desperté al amanecer con el sonido de los pájaros cantando su bienvenida al nuevo día. Miguel ya estaba despierto, preparando café en la estufa portátil. Me acerqué a él, todavía envuelta en mi saco de dormir como si fuera una oruga gigante, y me abrazó riéndose de mi aspecto. Primera misión cumplida, dije, marcando mentalmente el primer deseo de mi lista. 6 más por recorrer. El segundo deseo en mi lista era aprender a cocinar algo realmente especial con un chef profesional. Yo siempre había sido buena cocinera. Mamá me había enseñado a hacer todo, desde mole poblano hasta chiles en nogada. Pero quería algo diferente. Quería aprender algo que me desafiara, algo que pudiera preparar para Miguel como un regalo de amor. Miguel, siendo el hombre maravilloso que era, contactó a un chef francés que trabajaba en uno de los mejores restaurantes de Polanco. Se llamaba Chef Pierre Beaumont, y había llegado a México hacía 20 años persiguiendo un amor que no funcionó,
pero encontrando en cambio un amor por la cocina mexicana fusionada con técnicas francesas. Cuando Miguel le contó mi historia, el chef Pierre no solo aceptó enseñarme, sino que insistió en hacerlo gratis. El amor, me dijo cuando nos conocimos en mi departamento ese martes por la tarde, su acento francés haciendo que cada palabra sonara como poesía, es el ingrediente más importante en cualquier platillo. Y ustedes, jovencita, tienen amor de sobra. Me enseñaría a hacer coq au vin, un guiso de pollo cocinado lentamente en vino tinto con champiñones, cebollitas, tocino y hierbas aromáticas. Es el platillo del amor en Francia, explicó mientras sacaba ingredientes de su maletín profesional. Se cocina por horas, con paciencia, con dedicación, como el amor verdadero. Pasamos toda la tarde en mi pequeña cocina. El chef Pierre era exigente pero amable. Me enseñó a sellar el pollo correctamente, a flamear el cognac sin quemar la casa, a crear el equilibrio perfecto de sabores. Me enseñó que cocinar no es solo seguir una receta, es entender los ingredientes, respetarlos, amarlos incluso. El vino debe ser bueno, decía mientras vertía una botella de Borgoña en la cazuela. Si no lo beberías, no lo cocines. ¿Ve cómo el alcohol se evapora? Lo que queda es la esencia, el alma del vino. Mamá, mi hermano Daniel y mi tía Lupita llegaron para el almuerzo, curiosos por probar mi creación. Cuando serví el platillo, con el pollo tan suave que se deshacía con el tenedor, bañado en esa salsa rica y profunda que había tardado horas en preparar, y vi sus caras de asombro y deleite, sentí un orgullo que no había sentido en meses. No era el orgullo de un logro profesional o académico, era el orgullo primitivo y hermoso de alimentar a las personas que amas. Hija, dijo mamá con lágrimas en los ojos, y supe que no lloraba solo por lo delicioso del platillo. Esto está increíble. Pero el verdadero test sería esa noche. Miguel y yo habíamos rentado una cabaña en Valle de Bravo para el fin de semana, un lugar pequeño pero acogedor junto al lago, con una chimenea de piedra y ventanas enormes que daban al bosque. Había pasado toda la tarde del sábado preparando el mismo platillo, esta vez sola, siguiendo cada paso que el chef Pierre me había enseñado. Puse la mesa con un mantel blanco que había comprado especialmente para la ocasión. Encendí velas que olían a vainilla. Puse música suave de fondo, Buenavista Social Club porque a Miguel le encantaba. Serví vino tinto en copas que habíamos comprado juntos en un mercado de antigüedades en Coyoacán. Todo tenía que ser perfecto. Cuando Miguel llegó de dar un paseo por el pueblo, su cara al ver la escena fue la mejor recompensa. Sofía, empezó, pero se le quebró la voz. Siéntate, le dije, sintiéndome repentinamente tímida. Déjame consentirte por una noche. La cena fue mágica. El pollo estaba perfecto. La salsa tenía la profundidad de sabor que el chef Pierre había prometido que lograría si seguía sus instrucciones al pie de la letra. Pero más que la comida, era el momento. Era estar ahí, los dos solos, con el crepitar del fuego en la chimenea y el conocimiento de que habíamos creado este momento perfecto en medio del caos que era nuestra vida ahora. Este es el mejor regalo que me han dado, dijo Miguel después del último bocado, tomando mi mano a través de la mesa. No la comida, aunque está deliciosa, sino esto, este momento, tu esfuerzo, tu amor en cada bocado. Esa noche, dormimos abrazados frente a la chimenea y soñé con cocinas francesas y mercados mexicanos, con una vida que quizás no tendría pero que podía saborear en estos momentos robados al destino. El tercer deseo llegó más rápido de lo que esperaba. Miguel, en su infinita capacidad de hacer que las cosas imposibles sucedieran, había arreglado un vuelo en globo aerostático en Teotihuacán. Salimos antes del amanecer un domingo de mayo, cuando la ciudad aún dormía y las calles estaban vacías como escenarios abandonados esperando a sus actores. El sitio de lanzamiento era un campo abierto cerca de las pirámides. Había otros globos preparándose para volar, sus envoltorios de colores brillantes siendo inflados con aire caliente, los quemadores rugiendo como dragones despertando. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, pintándose de tonos rosados y dorados que prometían un día hermoso. Nuestro piloto era un hombre llamado Don Javier, con un bigote impresionante y manos curtidas por años de trabajo al aire libre. Van a ver cosas que la mayoría de la gente nunca ve en su vida, nos prometió, mientras nos ayudaba a subir a la canasta de mimbre. El mundo desde aquí arriba es diferente, es más puro. Y tenía razón. Cuando el globo comenzó a elevarse, suave pero firmemente, sentí que mi estómago se quedaba en el suelo. Pero el miedo duró solo un segundo. Luego vino el asombro.
puro, infantil, completo asombro. Subimos y subimos. El suelo se alejaba, haciéndose cada vez más pequeño. Los coches parecían juguetes. Las personas, si las veíamos, eran apenas puntos moviéndose. Y las pirámides. Dios mío, las pirámides. Desde arriba podías ver su verdadera magnificencia. La pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, esas estructuras antiguas construidas por manos que llevaban siglos convertidas en polvo, se veían majestuosas e imponentes incluso desde el cielo. «Mira hacia allá», dijo don Javier señalando hacia el este. «El sol está saliendo». Y ahí estaba. El sol, esa bola de fuego que ha presenciado todo lo que ha sucedido en este planeta desde el principio del tiempo, emergía del horizonte como un rey subiendo a su trono. Los rayos de luz se extendían por el cielo como dedos dorados, tocando las nubes, las montañas, los campos. Todo se bañaba en luz dorada. Miguel me abrazó por detrás, y permanecimos así, flotando en silencio excepto por el ocasional rugido del quemador. El viento nos llevaba suavemente, sin prisa, sin destino específico. Y en ese momento, suspendida entre el cielo y la tierra, entre la vida que estaba viviendo y la muerte que me esperaba en algún momento desconocido del futuro, sentí una paz que no había sentido desde antes del diagnóstico. «Es hermoso, ¿verdad?», susurré. «Tú eres hermosa», respondió Miguel, besando mi cuello justo detrás de la oreja, ese punto que sabía que me hacía derretir. «Y este momento, es un regalo que voy a atesorar por el resto de mi vida». Volamos por casi 2 horas. Vimos el Valle de México desde una perspectiva que pocas personas tienen el privilegio de ver. Vimos la grandeza de nuestro país, la historia escrita en la tierra, el presente bullendo en las ciudades, el futuro esperando ser escrito. Y cuando finalmente aterrizamos en un campo de maíz, con don Javier navegando expertamente para encontrar el lugar perfecto, sentí que había tocado algo eterno. Pero fue el cuarto deseo el que realmente cambió algo en mí. El trabajo voluntario en el hospital no era solo un punto en mi lista, se convirtió en mi propósito. Durante mis tratamientos, había notado algo que me partía el corazón. Había pacientes que estaban completamente solos, ancianos sin familia que los visitara, jóvenes cuyos amigos habían desaparecido cuando la situación se puso difícil, personas que habían perdido su fe, su esperanza, su voluntad de luchar. Y yo, que había sido bendecida con tanto amor, con tanta gente sosteniéndome en mis momentos más oscuros, sentía que tenía que hacer algo. Empecé pequeño. Visitaba a otros pacientes en el piso de oncología entre mis propios tratamientos. Hablaba con ellos, escuchaba sus historias, compartía las mías. Descubrí que a veces la gente no necesita consejos o soluciones. Solo necesita saber que alguien los ve, que alguien se preocupa. Fue así como conocí a doña Clara. Tenía 70 años, el cabello completamente blanco y manos arrugadas que contaban historias de una vida bien vivida. Estaba en el hospital por complicaciones de diabetes. Sus 3 hijos vivían en Estados Unidos y rara vez venían a visitarla. Estaba sola casi todo el tiempo, mirando telenovelas en la televisión del hospital con ojos tristes que ya no esperaban a nadie. «¿Le importa si me siento?», le pregunté un jueves por la tarde, después de mi sesión de quimio. Ella me miró sorprendida, como si no pudiera creer que alguien realmente quisiera su compañía. «Claro, mijita, adelante». Nos hicimos amigas. Yo la visitaba 3 veces por semana. Le llevaba revistas, dulces que sabía que no debía comer pero que le encantaban. Y lo más importante, le llevaba compañía. Me contaba sobre su juventud en Oaxaca, sobre cómo había llegado a la Ciudad de México en busca de una vida mejor, sobre sus hijos que se habían ido y rara vez llamaban. Y yo le contaba sobre Miguel, sobre mi lista, sobre mis esperanzas y miedos. «Eres un ángel», me dijo una tarde, tomando mi mano con sus dedos temblorosos. «Dios te mandó a mí». «No soy un ángel», respondí riendo. «Soy solo una persona que entiende lo que es sentirse sola incluso cuando estás rodeada de gente». Pero doña Clara me hizo darme cuenta de algo. Había tantas personas como ella, tantos enfermos solitarios. Y yo, que ahora formaba parte del grupo de jóvenes de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Roma, tenía los recursos para hacer algo al respecto. Presenté la idea en la siguiente reunión del grupo de oración. «¿Qué les parece si organizamos visitas semanales al hospital?», propuse. No para predicar o empujar nuestra fe en nadie, sino simplemente para acompañar, para rezar con los que quieran, para hacerles saber que no están solos. La respuesta fue inmediata y entusiasta.
El padre Rodrigo, nuestro párroco joven y lleno de energía, amó la idea. La fe sin obras está muerta, dijo citando la Biblia. Esto es exactamente el tipo de servicio que necesitamos estar haciendo. Establecimos un horario. Cada jueves por la noche, de 7 a 8, un grupo de 5 o 6 de nosotros iríamos al Hospital Ángeles. Las enfermeras nos ayudarían, preguntando a los pacientes si querían compañía o si les gustaría que rezáramos con ellos. Los que aceptaban recibían no solo nuestras oraciones, sino también nuestra amistad. El primer jueves fue transformador. Conocimos a don Manuel, un señor de 65 años que acababa de tener una cirugía de corazón y cuya esposa había pasado del otro lado 2 años atrás. Lloramos con él mientras hablaba de su soledad. Rezamos con él, tomados de las manos, pidiendo paz y sanación. Conocimos a Daniela, una chica de solo 16 años con leucemia, cuya sonrisa brillante escondía un terror profundo. Le hablamos sobre la esperanza, sobre milagros que habíamos visto, sobre cómo la fe puede ser un ancla cuando todo lo demás se desmorona. Y semana tras semana, el grupo creció. Más jóvenes de la parroquia se unían. Más pacientes esperaban nuestras visitas. No estábamos salvando vidas médicamente, pero estábamos salvando espíritus. Estábamos recordándole a la gente que no estaban solos en sus batallas más oscuras. Doña Clara mejoró lo suficiente para salir del hospital, pero no antes de abrazar a cada uno de nosotros. Me dieron algo que los doctores no podían darme, dijo con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Me dieron esperanza. Y yo, en medio de mi propia batalla contra el cáncer, descubrí algo hermoso. Ayudar a otros me ayudaba a mí. Darles esperanza me daba esperanza. En mis peores días, cuando las náuseas eran tan fuertes que no podía levantarme de la cama, pensaba en las personas que esperaban nuestras visitas y encontraba fuerzas para seguir. 4 deseos cumplidos. 3 más por delante. Y los que venían serían los más difíciles, los que me obligarían a enfrentar partes de mi pasado que había mantenido enterradas por años. Pero estaba lista. O al menos, eso me decía a mí misma mientras el tiempo seguía corriendo y mi cuerpo seguía luchando una batalla que nadie sabía quién ganaría. El 5.º deseo era el que más miedo me daba. Visitar una prisión. Compartir mi historia con personas que habían cometido errores tan grandes que la sociedad las había encerrado. Personas que quizás habían perdido toda esperanza de redención. Pero algo dentro de mí me decía que necesitaba hacerlo. Que mi testimonio, por pequeño que fuera, podría plantar una semilla. Miguel contactó al director del Centro de Readaptación Social Femenil en Santa Marta, Acatitla. Le contó mi historia, sobre el diagnóstico, sobre mi lista, sobre mi fe. El director, el licenciado Ramón Gutiérrez, un hombre de unos 50 años con una voz grave pero amable, se conmovió. «Venga el próximo sábado», dijo. «Creo que las mujeres aquí necesitan escuchar lo que tiene que decir». La mañana del sábado amaneció gris, con nubes pesadas que amenazaban lluvia. Miguel manejó en silencio mientras yo miraba por la ventana, ensayando mentalmente lo que diría. ¿Cómo hablas sobre esperanza a personas que han perdido su libertad? ¿Cómo hablas sobre fe a quienes el sistema les ha fallado una y otra vez? El centro de readaptación era exactamente como lo imaginaba. Paredes altas de concreto, alambre de púas, guardias con rostros serios. Pero cuando pasamos los controles de seguridad y entramos al patio donde las internas se reunirían, vi algo que no esperaba. Vi rostros, no criminales, no números, rostros de mujeres, jóvenes y viejas, algunas con miradas duras que habían visto demasiado, otras con ojos suaves que todavía guardaban esperanza. El director me presentó. «Esta es la señorita Sofía Mendoza», dijo su voz amplificándose por todo el patio. «Ha venido a compartir algo con ustedes. Les pido respeto y atención». Me paré frente a esas 80 mujeres, mi pañoleta morada cubriendo mi cabeza calva, mi cuerpo flaco por los tratamientos, mis manos temblando ligeramente, y empecé a hablar. Les conté todo, sobre cómo conocí a Miguel por un simple hot dog, sobre el diagnóstico que cambió mi vida en un segundo, sobre los tratamientos que me hacían sentir que estaba siendo quemada desde adentro, sobre mi lista de 7 deseos y por qué el 5.º era estar ahí, con ellas. «Sé que muchas de ustedes han cometido errores», dije, mi voz quebrándose un poco pero manteniéndose firme. «Yo también los he cometido. Todos los hemos cometido. La diferencia es que sus errores las trajeron aquí, y los míos me llevaron por otro camino. Pero al final, todas somos humanas. Todas merecemos una segunda oportunidad. Todas podemos cambiar».
Vi lágrimas en algunos rostros, vi escepticismo en otros, pero todos me escuchaban, realmente escuchaban. Mi sexto deseo, continué, es reconciliarme con mi papá, un hombre que le hizo daño a mi mamá, un hombre que me hizo sufrir en silencio durante años, un hombre al que no he visto en 10 años porque cuando finalmente tuvimos el valor de irnos, juré que nunca lo perdonaría. Más lágrimas, más atención. Pero he aprendido algo en estos meses de luchar por mi vida. He aprendido que el perdón no es para la persona que te hizo daño, es para ti. El rencor es como un veneno que te tomas esperando que mate a la otra persona, pero solo te mata a ti, lentamente, dolorosamente. Una mujer en la primera fila, joven, quizás de mi edad, con lágrimas corriendo por sus mejillas, levantó la mano. ¿De verdad crees que Dios puede perdonar todo?, preguntó, su voz apenas un susurro, pero llena de desesperación. Sí, respondí sin dudar. Creo que Dios puede perdonar todo, absolutamente todo. Porque si Dios pudiera perdonarme por todas las veces que lo he ignorado, por todas las veces que he puesto mi voluntad antes que la suya, por todas las veces que he fallado, entonces sí, puede perdonar cualquier cosa, pero primero tenemos que perdonarnos a nosotras mismas. Y esa es la parte más difícil. Cuando terminé de hablar, el director me preguntó si me gustaría organizar visitas regulares, un grupo que viniera a rezar con las internas, a estudiar la Biblia, a simplemente acompañarlas. La respuesta fue abrumadora. Casi 40 mujeres levantaron sus manos queriendo participar. Salí de ese lugar transformada. No eran ellas quienes necesitaban mi mensaje. Era yo quien necesitaba el suyo. Necesitaba ver que la redención es posible, que el cambio es posible, que nunca, nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente. Pero ahora venía lo más difícil, el sexto deseo, reconciliarme con mi papá. No había visto a Roberto Mendoza en 10 años. La última vez fue esa noche horrible cuando tenía 13 años, cuando lo vi levantarle la mano a mamá por enésima vez, cuando finalmente ella tuvo el valor de tomar a Daniel y a mí y huir en medio de la noche, mientras él dormía su borrachera. Nos fuimos con solo lo que llevábamos puesto y nunca miramos atrás. Durante años, lo odié. Odié cada recuerdo de él. Odié su voz gritando obscenidades. Odié el olor a cerveza que siempre lo envolvía. Odié los moretones que dejaba en los brazos de mamá y que ella intentaba esconder con mangas largas, incluso en verano. Odié tener que mentirles a mis maestros sobre por qué a veces llegaba a la escuela con los ojos hinchados de tanto llorar. Pero ahora, enfrentando mi propia mortalidad, algo había cambiado. No podía irme de este mundo cargando tanto odio. No podía dejar que él siguiera teniendo poder sobre mí, incluso desde la distancia. Miguel, le dije una noche mientras cenábamos quesadillas que mamá había traído, necesito encontrar a mi papá. Él dejó de comer, sorprendido. Conocía la historia. Conocía el dolor. ¿Estás segura? No, admití, pero necesito hacerlo de todos modos. Miguel, siendo Miguel, se puso en acción. Contrató a un investigador privado, un señor llamado don Fernando, que trabajaba desde una pequeña oficina en la colonia Doctores. Le tomó 3 semanas, pero finalmente lo encontró. Roberto Mendoza vivía en Puebla, trabajaba en una fábrica de textiles, y tenía otra familia. Una esposa, un hijo pequeño. El investigador fue discreto. Fue hasta Puebla. Habló con mi papá. Le dijo que su hija mayor quería verlo. No mencionó el cáncer. No mencionó que quizás no habría muchas más oportunidades. Solo dijo que yo quería hablar con él. Para mi sorpresa, aceptó. Sugirió un parque en Puebla, el Parque Ecológico, un lugar neutral donde pudiéramos hablar. Acordamos vernos un domingo por la tarde. El viaje a Puebla fue el más largo de mi vida, aunque solo dura 2 horas. Miguel manejaba, sosteniendo mi mano cuando no necesitaba cambiar de velocidad. No hablábamos mucho. ¿Qué podíamos decir? Esto era algo que tenía que enfrentar, y las palabras no harían que fuera más fácil. Llegamos temprano al parque. Era hermoso, lleno de árboles y familias disfrutando del domingo. Niños corriendo, parejas paseando, vendedores ofreciendo paletas y chicharrones. Vida normal, vida que continuaba sin importar los dramas personales de nadie. Y entonces lo vi, caminando hacia mí desde el otro lado del parque, más viejo, por supuesto. Su cabello, que recordaba negro, ahora era completamente gris. Su rostro más arrugado, pero sus ojos. Esos ojos seguían siendo los mismos. Mi primer instinto fue correr, huir, protegerme.
pero me quedé plantada en mi lugar, con Miguel justo detrás de mí, su presencia un ancla. «Sofía», dijo cuando llegó frente a mí, su voz ronca, llena de emoción. «Dios mío, Sofía, estás tan grande». «Han pasado 10 años», respondí, mi voz sonando más fría de lo que pretendía. Lo sé y lo lamento. Lamento cada día que... Papá, lo interrumpí, porque si no hablaba ahora, nunca lo haría. No vine aquí para escuchar disculpas. Vine porque necesito decirte algo. Necesito decirte que te perdono. Él parpadeó, sorprendido. Lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Te perdono, repetí, y con cada palabra sentía como si estuviera quitándome una carga de encima. Te perdono por ser un papá ausente. Te perdono por hacerle daño a mamá. Te perdono por todas las noches que pasé llorando en silencio, rezando para que pararas, para que cambiaras. Te perdono porque necesito perdonarte. No por ti, por mí, porque no puedo seguir cargando este peso. Sofía, dijo, su voz quebrándose completamente. Yo no merezco tu perdón. Fui un monstruo. Era un alcohólico que lastimaba a las personas que más amaba. Pero quiero que sepas que cambié. Hace 5 años toqué fondo. Terminé en la calle. Perdí todo. Y fue ahí, en mi momento más oscuro, que encontré a Dios. O mejor dicho, Él me encontró a mí. Me limpié. Dejé de beber. Encontré trabajo. Conocí a Patricia, mi esposa, en una reunión de alcohólicos anónimos. Y cada día, cada maldito día, pienso en ti, y en tu hermano, y en tu mamá, y rezo pidiendo una oportunidad de pedir perdón. Nos quedamos ahí, parados en medio del parque, 2 extraños que compartían sangre y dolor e historia. Y entonces, sin pensarlo conscientemente, di un paso hacia adelante y lo abracé. Él se quebró, sollozando contra mi hombro, y yo también lloré. No eran lágrimas felices, eran lágrimas de liberación, de soltar, de finalmente, dejar ir. Miguel se acercó después de unos minutos. Me limpié las lágrimas y los presenté. Papá, este es Miguel Ángel Torres, mi novio, el amor de mi vida. Es un honor, dijo Miguel, estrechando la mano de mi padre con respeto. El honor es mío, respondió mi papá. Cualquier hombre que ame a mi hija y la trate bien es alguien que quiero conocer. Mi papá nos invitó a su casa. Era pequeña pero limpia, llena de fotos de su nueva familia. Conocí a Patricia, una mujer amable con ojos comprensivos que claramente conocía la historia pero no me juzgaba. Y conocí a mi medio hermano, Pedrito, un niño de 6 años con la sonrisa más grande que había visto. ¿Eres mi hermana?, preguntó con esa curiosidad inocente de los niños. Sí, respondí, arrodillándome para estar a su altura. Soy tu hermana mayor. Genial, siempre quise una hermana mayor. Nos fuimos de Puebla cuando el sol comenzaba a ponerse. Había cosas que nunca podrían ser reparadas completamente, cicatrices que siempre permanecerían, pero había perdón. Y había, si no una reconciliación completa, al menos un cierre, una paz. ¿Cómo te sientes?, preguntó Miguel cuando íbamos de regreso a Ciudad de México. Más ligera, respondí honestamente, como si hubiera dejado algo pesado atrás. 6 deseos cumplidos. Solo quedaba uno, el más importante, el que haría que todo esto tuviera sentido. Casarme con Miguel en la iglesia. Los preparativos fueron un torbellino hermoso. Mamá y mi tía Lupita se encargaron de todo. La decoración, las flores, la comida, hasta el más mínimo detalle. Querían que fuera perfecto. Querían darme el día más hermoso de mi vida porque nadie sabía cuántos días me quedaban. Los tratamientos habían tenido un efecto mixto. El tumor había reducido su tamaño, pero no lo suficiente. Los doctores eran cautelosamente optimistas, pero sus ojos contaban una historia diferente. Una historia que todos entendíamos, pero nadie decía en voz alta. Elegimos casarnos en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, donde había encontrado consuelo en mis momentos más oscuros. El padre Rodrigo oficiaría la ceremonia. Sería algo pequeño, solo familia cercana y amigos íntimos. No necesitábamos más, solo necesitábamos amor. Mi vestido era simple pero hermoso, blanco, por supuesto, con encaje delicado en las mangas y el escote. Mamá lloró cuando me lo probé por primera vez. «Estás preciosa, hija», dijo, arreglando el velo que cubriría mi cabeza todavía sin cabello. «Estás absolutamente preciosa». La noche antes de la boda, no podía dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación, pensando en todo lo que había pasado en el último año.
el diagnóstico que había destrozado mi mundo, los tratamientos que me habían llevado al límite de lo que pensé que podía soportar, pero también pensé en todo lo que había ganado, una fe más profunda, un amor más fuerte, una comprensión de lo que realmente importa en la vida. Le había pedido a mi papá que me llevara al altar. Cuando se lo dije, se había quedado sin palabras, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. ¿Estás segura?, había preguntado. Sí, respondí. Estoy segura, porque el perdón no es solo palabras, es acción, es dar segundas oportunidades, es reconocer que todos somos humanos y todos merecemos gracia. El día de la boda amaneció perfecto. El cielo estaba despejado, un azul brillante que parecía pintado especialmente para la ocasión. Las campanas de la iglesia sonaban llamando a los fieles, y yo, parada en la entrada de la parroquia con mi vestido blanco y mi papá a mi lado, sentí que estaba exactamente donde debía estar. La música de la marcha nupcial comenzó. Jesu, Joy of Man's Desiring, llenó la iglesia con su belleza atemporal. Y empecé a caminar. Cada paso era una declaración. Cada paso decía, estoy viva, estoy aquí. Estoy eligiendo el amor sobre el miedo. Estoy eligiendo la vida sobre la muerte. Estoy eligiendo la esperanza sobre la desesperación. Vi a mamá en la primera banca, llorando lágrimas de alegría. Vi a Daniel, mi hermano, con su traje nuevo, sonriendo orgullosamente. Vi a mis amigos del grupo de oración. Vi a doña Clara, quien había salido del hospital y había insistido en venir. Vi a algunas de las mujeres de la prisión que habían sido liberadas y que vinieron a ser testigos de este momento. Pero sobre todo, vi a Miguel, parado al frente del altar en su traje negro, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mirándome como si fuera la cosa más preciosa que había visto en su vida. Y en ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. Cada deseo de mi lista, cada paso de este viaje, me había llevado a este momento. Mi papá me entregó a Miguel con un apretón de manos que significaba mucho más que un simple gesto. Era una promesa, un reconocimiento, un traspaso de responsabilidad, pero también de bendición. La ceremonia fue hermosa. El padre Rodrigo habló sobre el amor como un sacramento, como un reflejo del amor de Dios por su iglesia. Habló sobre el compromiso, sobre estar presente no solo en los buenos tiempos, sino especialmente en los difíciles. Sus palabras resonaron en cada rincón de la iglesia, en cada corazón presente. Cuando llegó el momento de los votos, Miguel tomó mis manos y habló con una voz clara y fuerte, aunque las lágrimas seguían cayendo. Sofía Mendoza, te prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de mi vida y más allá. Prometo ser tu ancla cuando las tormentas vengan. Prometo celebrar cada victoria, no importa cuán pequeña. Prometo recordarte quién eres cuando lo olvides. Prometo amarte hasta mi último aliento, y después de eso, en la eternidad. Mi turno. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Miguel Ángel Torres, prometo amarte con cada pedazo de mi ser. Prometo darte toda la alegría que pueda mientras pueda. Prometo no desperdiciar ni un solo momento del tiempo que tengamos juntos. Prometo ser tu compañera, tu mejor amiga, tu amor, en esta vida y en todas las que vengan después. Te amo hoy, te amaré mañana, te amaré para siempre. Los declaro marido y mujer, dijo el padre Rodrigo con una sonrisa radiante. Puedes besar a tu esposa. Y Miguel me besó. Fue un beso lleno de promesas, de esperanza, de todo el amor que dos personas pueden contener. La iglesia estalló en aplausos y vítores. Pero para nosotros, el mundo se había reducido a ese momento, a ese beso, a ese compromiso. La recepción fue en el jardín de la casa de mamá, simple pero perfecta. Luces colgadas de los árboles, mesas con manteles blancos, comida deliciosa preparada con amor por tías y primas. Música que nos hizo bailar hasta que nos dolieron los pies. Mi primer baile como esposa de Miguel fue al son de La vida es un carnaval de Celia Cruz, porque eso era lo que había aprendido, que a pesar del dolor, a pesar del miedo, a pesar de todo, la vida es para celebrarse, cada momento, cada respiro, cada latido del corazón. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de esos colores imposibles que solo existen al atardecer, me senté en una banca del jardín, observando a todos bailar y reír. Miguel se sentó a mi lado, tomando mi mano. Lo logramos, dije suavemente. Los 7 deseos, todos cumplidos.
No, dijo él, besando mi frente. No lo lograste. Lo logramos. Juntos. Como siempre. Los meses siguientes fueron una mezcla de buenos y malos días. Había días donde me sentía casi normal, donde podía olvidar por un momento que estaba enferma, y había días donde el dolor era tan intenso que no podía levantarme de la cama. Pero seguí viviendo. Seguí visitando el hospital con mi grupo de oración. Seguí yendo a la prisión cada mes a compartir esperanza. Seguí siendo esposa, hija, amiga. Seguí siendo Sofía. Una noche, sintiendo que mi cuerpo se debilitaba más de lo usual, que quizás el final estaba más cerca de lo que todos queríamos admitir, escribí una carta. Una carta para Miguel, para que la leyera solo cuando yo ya no estuviera. La cerré, se la di a mamá y le hice prometer que solo se la daría a él si yo partía primero. Mi querido Miguel, escribí con mi letra que ya no era tan firme como antes. Si estás leyendo esto, significa que mi jornada en este mundo llegó a su fin. Pero no quiero que haya tristeza en tu corazón, solo gratitud infinita por haber vivido un amor tan hermoso a tu lado. Me diste mucho más que 2 años de matrimonio. Me diste una vida entera de intensidad. Realizamos sueños que ni siquiera sabía que tenía. Tocamos vidas que nunca imaginé alcanzar. Creamos un legado de amor que seguirá creciendo mucho después de que nuestra historia terrenal termine. Ahora te pido solo una cosa. Sigue viviendo. Sigue amando. Sigue haciendo diferencia en la vida de las personas. Nuestra lista de 7 deseos terminó, pero tu lista de propósitos apenas comienza. Y cuando encuentres a alguien para amar nuevamente, y por favor, encuéntrala, quiero que sepas que tienes mi bendición completa. El amor verdadero no es posesivo. Desea la felicidad del otro por encima de todo. Te amo hoy. Te amaré mañana en la eternidad. Te amaré para siempre. Tu esposa para toda la vida y más allá de ella, Sofía. Pero aquí está lo hermoso, lo milagroso. Esa carta nunca tuvo que ser entregada. Al menos no todavía. Porque contra todo pronóstico, contra todas las estadísticas, mi cuerpo respondió. Los tratamientos finalmente hicieron efecto. El tumor se redujo significativamente. Entré en remisión. No fue fácil, no fue rápido. Fue una batalla de cada día, de cada hora a veces. Pero la luché con todo lo que tenía. Y gané. Al menos esta ronda. Los doctores no prometen nada. Me dicen que tengo que hacerme chequeos constantes, que el cáncer puede volver, que debo estar preparada. Pero ¿sabes qué? Todos debemos estar preparados, porque nadie tiene garantizado el mañana. Nadie sabe cuándo será su último día. Y yo aprendí a vivir con esa realidad no como una maldición, sino como un regalo. Ahora, 1 año después de completar mi lista, estoy aquí, viva, amando, sirviendo. Todavía visito el hospital cada jueves con mi grupo. Todavía voy a la prisión cada mes. Todavía veo a mi papá, reconstruyendo lentamente una relación que pensé que estaba perdida para siempre. Y cada noche me acuesto junto a Miguel, mi esposo, mi amor, mi ancla, y doy gracias. Gracias por cada respiración. Gracias por cada latido. Gracias por cada momento de este viaje increíble, doloroso, hermoso que llamamos vida. Si mi historia te enseña algo, que sea esto. No esperes un diagnóstico terminal para empezar a vivir realmente. No esperes a que el tiempo se acabe para decirle a las personas que amas cuánto significan para ti. No esperes al momento perfecto para perdonar, para arriesgarte, para amar con todo lo que tienes, porque la verdad es que todos estamos en una lista de tiempo prestado. Todos tenemos un número limitado de días. La diferencia es que algunos lo sabemos y otros fingen que no. Haz tu propia lista. No necesitas ser de 7 deseos. Puede ser de 1 o de 100. Pero hazla, y luego sal y vívela. Porque la vida no es algo que te pasa mientras haces otros planes. La vida es ahora. Es este momento, este respiro, este latido. Y cuando llegue tu momento de partir, porque llegará para todos, que puedas irte sabiendo que realmente viviste, que amaste profundamente, que perdonaste generosamente, que serviste humildemente, que tocaste vidas, que hiciste diferencia. Esa es mi oración para ti, que encuentres tu propósito, que abraces tu historia, con todas sus cicatrices y belleza, que no desperdicies ni un solo día del regalo precioso que es estar vivo. Y si estás enfrentando tu propia batalla ahora mismo, si estás en tu momento más oscuro, si sientes que no puedes dar un paso más, escúchame. No estás solo. Nunca,
Nunca estás solo. Dios está contigo, caminando a tu lado, cargándote cuando no puedes caminar, respirando por ti cuando no puedes respirar. Ten fe, ten esperanza, ten amor, porque estas tres permanecen, y la más grande de ellas es el amor. Padre Celestial, te doy gracias por cada persona que ha escuchado mi historia. Te pido que bendigas su camino, que ilumines su oscuridad, que sanes sus heridas, que les des la fuerza para enfrentar sus propias batallas con valentía, que les des la sabiduría para saber qué es realmente importante en esta vida, que les des el amor para perdonar lo imperdonable, y que les des la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que cada uno encuentre su propósito, viva con pasión y ame sin límites. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra esperanza. Amén.